escuchado casos por montones así, de personas que en un momento determinado les dan una mala noticia y se imaginan lo peor. ¿Cuántos de ustedes han recibido malas noticias? Y aquí estamos, ¿sí o no? Hemos sobrevivido a las malas noticias. Pero nosotros tenemos la tendencia a agrandarlas en nuestra mente. Y eso hace que nosotros nos limitemos en gran manera por eso. Pero ¿saben? Me gusta esa parte donde los discípulos están ahí chillando del susto, gritando desesperados, con intenciones de tirarse al mar del mismo susto que tienen, que cuando el Señor les habla, les dice, soy yo, tengan ánimo, no teman. En lo original, en realidad el Señor dijo, sean valientes. Diga conmigo, tengo que ser valiente. Dígalo otra vez. No los escuché. Dígalo otra vez. ¿Qué tiene que ser? Valiente. No significa que no tenga temor, que no vea la amenaza. Significa que usted decide que en medio de esa amenaza no se va a dejar dominar el temor. Y que usted va a decir, yo voy a confiar. Yo voy a creer que Dios me va a sacar aquí de esto. Y no empezar a llenar su mente y su corazón de pensamientos negativos. Tanto así que Pedro, cuando lo vio, le dijo, Señor, si eres tú, deja que yo vaya caminando sobre las aguas hacia ti. Para mí, Pedro dijo, es mejor estar metido en el mar que aquí entre la barca. Y de alguna manera tenía ese susto, pero ¿sabe una cosa? Yo creo que cuando Cristo viene es por una razón. El Señor sabe cuándo estamos en dificultades. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que Jesús sabía que iba a venir la tormenta? ¿Sí o no? Él sabía que venía la tormenta. Es más, sospecho que Él fue el que la inventó. ¿Saben? Es verdad. Dios muchas veces permite que aparezcan en nuestra vida adversidades para ver cómo vamos a reaccionar y para darnos lecciones que tenemos que aprender a actuar en esa confianza, en esa fe. Y cuando el Señor vino, les demostró con una cosa, no importa en la tormenta que tú estés, yo siempre estaré a tu lado. ¿Cuántos han pasado por tormentas y dificultades? Luchas, problemas. Yo le puedo garantizar una cosa, no importa la lucha que tú hayas vivido, siempre Jesús ha estado a tu lado. Yo sé que son esos tipos de conflictos donde sientes ese vacío en el estómago, se te ponen las manos frías, ¿se ha sentido eso? Sientes que la garganta se te reseca y que tienes una angustia impresionante en tu interior y que como por dentro estás que huyes, que sales corriendo o que decides de pronto mejor lo mato antes de que me mate. Se puede sentir ese momento, pero es donde el Señor siempre nos dice, acuérdate de una cosa, no dejes nublar tu entendimiento, no dejes pensar de que lo que te rodean son fantasmas, piensa siempre una cosa en medio de la lucha y la dificultad, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré nunca, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen que el Señor está hoy aquí en este lugar con nosotros? Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Bueno, el Señor es uno de los que los dice, no tengan miedo. O sea, Dios constantemente le está diciendo, no dejen que el temor los domine. Usted puede elegir llenarse de temor o elegir tener confianza. Las dos cosas requieren fe. ¿Por qué fe? Porque las dos implican que tenemos que creer. Creer que me va a ocurrir algo malo o creer que Dios puede hacer un milagro. Y si yo puedo elegir cuál de las dos voy a creer, entonces ¿por qué no elegir creer la que implica fe? Creer que el Señor puede hacer un milagro. Y el Señor mismo es el que nos anima, tengan fe. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza y le dijeran a este monte, quítate, y no dudaran en su corazón, lo que dijere les será hecho. Por tanto, todo lo que pidan en oración, pídanlo creyendo que lo recibiréis, y lo que crean, eso les vendrá. Eso dice la palabra. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos una inclinación mucho más sencilla a escoger lo negativo, a que nuestros pensamientos se llenen de lo peor. ¿Saben, hermanos? Yo he aprendido una cosa. Aún entre las peores cosas que nos puedan pasar, siempre Dios las usa para algo bueno.
para algo excelente, para algo mejor. Y yo creo que nosotros debemos aprender a tener esa confianza siempre en el Señor, a no dejar que el temor nos domine, y por lo tanto es saber que Dios nunca le queda grande ningún viento. ¿Es así o no? El Señor demostró que Él tenía el control sobre la tormenta. Entonces yo le digo una cosa, Dios tiene control sobre su crisis. Dígale que está a su lado, Dios tiene control sobre tu crisis. Cuando Dios tiene control sobre nuestra crisis, podemos tener la certeza que no estamos dependiendo de lo que otro pueda hacer, de lo que una persona pueda decir o las circunstancias. Mi vida está en las manos del Señor. Y cuando la vida de uno está en las manos del Señor, uno dice, Señor, nada me va a pasar. Y yo sé que tú me guardarás y que tú me protegerás. ¿Saben, hermanos? ¿Cuántos de ustedes pueden recordar un temor que hayan tenido de niño? ¿Cuántos le tenían miedo a la oscuridad? ¿Cuántos le tenían miedo al chino ese más grande de la esquina que nos podía levantar a golpes? De esos que nos amenazaban, chino, cuando salga lo voy a levantar. Y uno temblaba, todo asustado, todo preocupado. ¿Cuántos teníamos temores en nuestro corazón a determinadas cosas? Pero saben, yo recuerdo que los momentos en que yo pude superar muchas veces mis temores a la oscuridad, alguna cosa esas, era cuando llegaba mi papá. ¿Cuántos vieron al papá de Héroe? No muchos, yo tuve papá. Y para mí era como un motivo de alegría cuando yo tenía que pasar por un lugar oscuro, alguna cosa, y yo sabía que mi papá iba conmigo. Pero ¿sabe una cosa? Ahora he entendido que mi papá iba más asustado que yo. Y que en realidad todos los que estamos aquí tenemos un papá que todo lo puede, nada es imposible para Él. Los demonios tiemblan ante Él y es nuestro Padre Celestial. Y podemos tener la certeza de que con Él tenemos la bendición. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Y saben, a veces los temores nos vuelven a hacer, nos hacen otra vez niños. Me impresiona eso, ver cuando una persona está asustada, reacciona como un niño. Algunos hacen pataletas, otros en esa actitud inmadura, cuando se sienten amenazados, entonces se ponen así todos bravos y no le hablo, no le vuelvo a hablar. Pero me ofendió, pero ven, hablamos. No, yo no hablo con usted. Porque tenemos reacciones de niños cuando tenemos temor. Y yo creo que algo que nosotros tenemos que entender, que para poder madurar en la vida cristiana, tenemos que superar nuestros. ¿Qué tenemos que hacer? Y no hay forma de superarlos, a no ser que empezamos a entender que Cristo está con nosotros, que Él es más poderoso que cualquier ser en esta tierra, que nada nos puede pasar si Él no lo permite. Dice que ni siquiera un cabello en nuestra cabeza cae si no es su voluntad. Y que por lo tanto Él tiene control de todas las cosas. ¿Saben que cuando Jesús viene a nosotros, lo primero que Él nos da es, en medio de la tormenta, la adversidad, es una palabra? Cuando Pedro vio al Señor y lo vio caminar sobre las aguas, dijo, Él es poderoso, Él tiene el poder. Así que se atrevió y le pidió, le dijo, Señor, si eres tú, déjame caminar sobre las aguas. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven, le dio la palabra. Y Pedro, basado en esa palabra, ¿qué hizo? Sacó el piecito de la barca. Pedro sabía por lógica. ¿Cuál era la lógica? Si usted se para en un charco de agua, ¿qué pasa? Conocí a un amigo que le gustaba siempre que salía a la calle y llovía, habían charcos, iba saltando por todos los charcos. Y un día saltó en uno y era una alcantarilla. Se fue abajo. Y claro, la primera reacción nuestra fue el susto cuando lo vimos desaparecer. Apenas salían las burbujitas así del agua. Y nos miramos así, ¿qué hacemos, hermano? Lo sacamos. Cuando lo vimos salir de vuelta. Y claro, rápido corrimos, le pasó algo y lo sacamos. Y usted sabe cómo es el ser humano. Después de que ve que al otro no le pasó nada, le da a uno la tentación de la risa. Y recuerdo que agarró medio ladrillo y dijo, el que se ría le meto un ladrillazo. Pedro
sabía por lógica, por la experiencia que él tenía, que si él se paraba en el agua, se iba a hundir. Y él pudo haber dicho, eso no es posible. ¿Saben una cosa? Muchas veces lo que limita nuestra fe, esa palabra es, eso no es lógico. Eso no tiene sentido. Pero ¿cuántos saben que a Dios le encanta hacer cosas que no tienen sentido? ¿Sí o no? Y Pedro decidió que iba a dejar a un lado esa lógica. Que todo cuerpo más pesado que el agua se hunde en el agua, física básica. Él decidió, voy a creer que Cristo está por encima de la física, de las leyes de la física. Y salió del arca. Y yo me imagino que el agua tampoco era que fuera tan blandita, sino que se hundió un poquito. Pero él dijo, no importa, y siguió caminando. Y descubrió que cuando él obedeció a lo que el Señor le decía, tuvo el valor, porque ¿cuántos saben que Pedro fue valiente al salir del arca? Tuvo el valor. Y al salir del arca, comenzó a experimentar el milagro. ¿Saben? Yo creo una cosa, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros pudiésemos hacer, que Dios nos dice, ven y hazlas. Pero somos muy cobardes. Somos gallinas. Y fruto de eso, seguimos ahí en el arca chillando como locos. Gritando, angustiados, desesperados. Cuando el Señor dice, sal. Cree que si tú sales, que das ese paso, no sé en qué barca te andes metiendo, cuál es tu tormenta, cuál es lo que te está afligiendo, qué es lo que te impide lanzarte a lo que tú estás soñando, solamente sal de donde estás. Yo veo muchas personas escondidas en la cueva, metidas ahí en un rincón, viviendo del pasado, de las cosas que me pasaron, de las cosas que me hicieron, de lo que me dijeron. Y en esa limitación siguen ahí esclavos del temor, prisioneros del temor. Es como que están en una cárcel que no pueden salir. Y aunque añoran lograr cosas, les gustaría emprender cosas, sus temores no los dejan hacer absolutamente nada. Pero yo creo que tenemos que empezar a ser imitadores de Pedro, que cuando el Señor le dijo, ven, Pedro actuó. Diga conmigo, cuando Dios da una palabra, no los escuché, debemos actuar. ¿Qué debemos hacer? Actuar. Actuar, comenzar a movernos en esa dirección, en lo que Dios nos dice que va a hacer con nosotros. Y Pedro lo hizo. Y yo imagino a los apóstoles allá con los ojos así, tan grandes como un plato de servir sopa, mirando cómo Pedro caminaba sobre las aguas. Porque ¿cuántos saben, están de acuerdo conmigo, que lo admirable no era que Cristo hubiera caminado, sino que Pedro lo hubiese hecho, ¿sí o no? Y él comenzó a caminar. Pero dice la palabra que justo cuando estaba cerca de Jesús, ¿qué comenzó a mirar? Dice que lo recio del viento. Pedro comenzó a sentir que las olas eran demasiado grandes y yo creo que volvió a su lógica. Dijo, lo que estoy haciendo no es lógico. ¿Cómo que estoy caminando sobre las aguas? Eso no es posible. Y fruto de eso, entró otra vez el miedo en su corazón. Y saben, cuando le entró el miedo, ¿qué comenzó a hacer? A hundirse. ¿Saben? Yo pude comparar con eso que el miedo es como un peso que nos va aplastando y nos va hundiendo. Pero la fe es algo que nos levanta y nos hace crecer. Amén. Pero saben, Dios siempre está de parte de los valientes, de los que tienen fe. Dice la palabra que aunque Pedro comenzó a hundirse, extendió el brazo y ¿qué? Y lo sacó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otro pasaje de la Biblia dice que no necesitamos una gran fe, necesitamos una fe como pequeña, como un grano de mostaza. Algunos piensan, el Señor estaba vaciando a Pedro diciendo, Pedro, ¿por qué tuvo tan poquita fe? No, al contrario, diciendo, Pedro, eres hombre de poca fe, pero esa fe hubiera sido suficiente. Tu problema fue que dudaste. Ese fue tu problema, dudaste. La palabra dudar significa tener dos pensamientos, tener la mente dividida. Pedro decía, puedo caminar, pero otra parte de su corazón le decía, no lo puedes hacer. Ahí dudó. Y ahí fue donde comenzó a hundirse. Y saben, hermanos, yo creo que en este tiempo Dios quiere que nosotros aprendamos a simplemente colocar a Cristo en todas nuestras situaciones, la palabra de Él en todas nuestras circunstancias y tener esa convicción en nuestro corazón de que si lo hacemos a la manera de Él, pase lo que pase, nada nos puede derrotar. Afuera hay cosas difíciles,
En el mundo vemos cosas complicadas. Se habla de escasez, de pobreza, de pestes, de hambrunas, de todo esto. Pero nosotros tendremos abundancia. Dios cuidará de nosotros. Si cuida de los pajarillos, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros? Y nosotros seremos llenos del Espíritu Santo y gente vendrá a pedirnos bendición y nosotros las bendeciremos porque el Señor está por nosotros. Amén. ¿Saben que un hombre en Oriente se puso a mirar a las mujeres cómo ellas sacaban agua del pozo? Y cuando sacaban agua del pozo, vio cómo ellas colocaban una madera dentro del agua y luego la cargaban y se iban. Y él tuvo la curiosidad, ¿por qué ponen esa madera ahí? Y se fue y acercó a una de las mujeres y le dijo, ¿por qué usted siempre que saca agua del pozo le colocan una madera ahí? Y la mujer, como si él fuera un tonto, dijo, pues lógico, cuando yo pongo la madera, hace que la madera balancee el agua y no se me riegue cuando la llevo cargada. Y él se fue meditando en eso y dijo, es verdad. Nuestra vida es una vida todo el tiempo turbulenta, movida por situaciones, circunstancias que cambian. Pero si nosotros le ponemos la madera de la cruz del Calvario a todas nuestras situaciones, nos daremos cuenta que nunca el Señor nos deja, que sus promesas son fieles, que Él nos dará la victoria, que no importa lo que pase, nosotros pasaremos al otro lado y alcanzaremos la bendición que Él nos ha prometido. La Biblia dice que cuando Jesús llegó y alzó a Pedro, lo sacó del agua, subió al arca y cuando subió al arca, la tempestad se calmó. ¿Qué hizo la tempestad? Por eso yo creo que Jesús era el que mandó la tempestad. Cuando ya logró enseñarles a ellos una lección, que en medio de las dificultades hay que confiar en Él, creer en Él, entonces dijo, ya, la lección está lista, calmó la tempestad. Y los discípulos, dice la palabra, se postraron delante de Él, lo reconocieron como Señor y lo adoraron y lo exaltaron. ¿Saben, hermanos? No hay una persona que adore mejor al Señor que aquella que tiene su corazón lleno de admiración por Cristo, de confianza en Él, de la seguridad de que Él nos bendice. Y yo les digo, hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos aquí de tener temor. Pero algunos no están siendo llenos del Espíritu Santo, no están sirviendo a Dios de verdad con todo el corazón, no están emprendiendo las cosas que deben emprender porque tienen miedo. Miedo, y el miedo lo está paralizando. Y hoy simplemente la palabra del Señor para ustedes es, ten ánimo, no temas. ¿Qué dijo el Señor? Así que yo quiero que usted diga hoy, así con los ojos cerrados, el rostro inclinado, diga conmigo, Señor Jesús, cuando venga algo que me amenace, no voy a tener temor. Voy a confiar en ti y voy a vencer. Cuando venga algo que me amenace, no voy a temer. Voy a creer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres en medio de ella. Si deseas adquirir esta conferencia, solicítela por el nombre o fecha de emisión al teléfono 487-5959. Queremos ayudarte a desarrollar el potencial que hay en ti.